poderosa palabra del poderoso Dios. A la carta a los romanos. Carta a los romanos. Bienvenida, amada iglesia. Bienvenidos a los que están vía virtual. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. A la poderosísima palabra de nuestro Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la unción y la presencia del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, dice el verso 1 de Romanos 8, verso 1. Ahora pues, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dile al Señor que yo no ande conforme a la carne. Dile a Él que yo no ande conforme a la carne. Que yo no ande conforme a la carne, porque esa es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Y ese es el título que el Señor hoy me da en esta enseñanza, que yo no ande conforme a la carne. Toma asiento, amada iglesia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Espíritu con E mayúscula, nos está hablando del Espíritu Santo de Dios. Y esta palabra no es para el que no conoce del Señor, es para el creyente. Aquí lo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para ¿quiénes? ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. Para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios a todos nos dio libertad. El Padre a todos nos dio una inteligencia y nos dio una capacidad de tomar decisiones. Que aunque esta expresión no aparece en la Biblia, es una expresión que se ha popularizado mucho de libre albedrío. Quiere decir libertad. Tú tienes libertad para hacer lo bueno, para hacer lo malo. Tú tienes libertad para actuar o para no actuar, para hablar o para no actuar o no hablar. El Señor no quiere títeres. El Señor no quiere robots y podría hacerlo porque Él es Dios, controlar absolutamente a todos y a todo. Él quiere hombres y mujeres que decidan, y quiere un pueblo de Él que decida por lo que Él quiere, no por imposición, no por temor, no por opresión, ni siquiera por miedo al infierno o a la condenación. Quiere que decida por amor a Él. Y quiere que decida por amor a sí mismo. Porque los primeros beneficiados somos nosotros. Y quiere que decida muchas cosas. Y hoy nos habla de una decisión. Los que no andan, dice en la segunda parte del verso 1 de Romanos 8. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la decisión que Él quiere que tú tomes, que yo tome, es que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En su definición más básica, más primaria, la palabra carne en este texto y contexto se refiere a las debilidades de los hombres. A las debilidades de los hombres que los llevan a hacer lo malo. Y lo malo bíblicamente, lo malo a los ojos de Dios, porque recuerda que estamos en un tiempo, en los últimos tiempos, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno.
Entonces ahorita nos toca ser muy específicos en definir lo bueno y lo malo conforme a la palabra de Dios, conforme a las sagradas escrituras. ¿Cuáles son las obras de la carne? Que en Gálatas se da una lista de ellas. ¿Cuáles son las debilidades que te acosan? ¿Cuáles son las debilidades que te persiguen? ¿Qué es eso que no has podido vencer? En lo que el Señor no quiere que andes. Porque Él no quiere que andes conforme a tus debilidades. No quiere que nosotros andemos conforme a nuestras debilidades, sino conforme al Espíritu con el mayúscula. Conforme a la llenura y a la dirección que da el Espíritu Santo de Dios. Pero entonces ahí viene una pregunta. ¿Has permitido que el Espíritu Santo te llene? ¿Has permitido que el Espíritu Santo te inunde? ¿Has permitido que el Espíritu Santo habite dentro de ti? Porque el Espíritu está ahí. A diferencia del Antiguo Testamento, que el Espíritu venía sobre reyes o sobre profetas o sobre sacerdotes, después de la gloriosa venida y resurrección de Cristo, Él nos dejó un regalo precioso. ¿Recuerdan en el libro de los Hechos? Donde Él dice: yo me voy, pero dejaré al Espíritu de Dios, al Consolador. Ahorita es para todo aquel que cree. Ahorita el Espíritu quiere entrar, penetrar, poseer y gobernar la vida de todo aquel que quiera. Y a mí me conviene estar llena del Espíritu Santo. Por eso lo anhelo y lo pido y adoro al Rey, para que me inunde de ese Espíritu. Porque nadie puede andar conforme al Espíritu si no está lleno de Él. Una cosa es tener información y otra cosa es tener transformación. Y nadie puede ser transformado en sus propias fuerzas. Por eso Cristo tuvo que venir a morir y a resucitar, para darte a ti y a mi salvación y vida eterna. Por eso tuvo que dejar a uno que Él llama Consolador, al Espíritu Santo de Dios, para que Él nos ayude en ese proceso de liberarnos de nuestras debilidades, de las obras de la carne. Mira lo que dice el verso 5. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Sabes dónde empiezas tú a vencer? En lo que piensas. En lo que piensas. Si tú piensas en tus debilidades, ¿qué dice aquí la palabra? Te lo traduzco: porque los que son de sus debilidades piensan en las cosas de sus debilidades. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Cuando una persona, un creyente, está lleno del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo lo lleva a pensar ¿en qué? En las cosas del Espíritu. Como el fruto, porque a todos les gustan los dones, ¿cierto? Del Espíritu Santo. El poder, la unción, la palabra de ciencia, de sabiduría, la revelación. Eso es algo que el Espíritu da. Pero hay algo más valioso, que es el fruto del Espíritu. La manifestación en nuestro diario vivir de la presencia del Espíritu Santo. Paz, paciencia, benignidad, templanza, etc. Cuando una persona es de la carne, es de la debilidad, piensa todo el día en eso. Por eso la mente se va detrás de la pornografía. La mente del carnal se va detrás de los malos deseos. La mente del carnal se va detrás de los vicios, droga, alcohol, prostitución, etc. La mente del carnal se va en la autocomplacencia.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, el que es del Espíritu, el que le pertenece al Espíritu Santo, piensa en las cosas del Espíritu, la salvación del alma, el predicar la palabra de Dios, el leer la Biblia, el orar, el autoexaminarme, qué estoy haciendo mal delante tuyo, qué tengo que cambiar, qué tengo que corregir. ¿Tú quieres saber si eres de la carne o del Espíritu? Evalúa qué piensas. Evalúa qué piensas y sobre todo qué piensas cuando no estás en la iglesia. Pues cuando estás en el diario vivir, trabajo, estudio, actividades del hogar, cuando vas a hacer la vuelta al banco, al mercado. ¿Qué piensas? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y entonces, conforme piensa la gente, sea en la carne o en el Espíritu, en las debilidades o en lo que viene de Dios, en eso se ocupa. En eso se ocupa. Mira lo que dice el verso 6. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Tú sabes por qué hay tanta gente que está pensando en suicidarse? Que no tiene paz ni siquiera durmiendo. Porque no se ocupa del Espíritu, sino de la carne. Porque lo que piensa en eso es que actúa. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Iglesia, el Señor no te quiere muerto, ni espiritual, ni afectivo, ni mental, ni económicamente, y por lo menos por ahora físicamente tampoco. Por eso estás ahí sentadito. Por eso tal vez tú estás viendo esta enseñanza. Tú que estás pensando en quitarte la vida. A ti te dice hoy el Señor: la vida no es tuya, me pertenece a mí, te dice Cristo. No intentes cortarte la vida, porque eso te lleva a la muerte eterna, a condenación de tu alma. Y ya has sufrido suficiente en esta tierra para que sigas sufriendo por los siglos de los siglos en el infierno. A esa persona dice que en ellos solo lanzo la palabra que Dios me da. No te ocupes en la carne. Acércate a Dios y permite que el Espíritu Santo de Él te llene. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Cuando la persona se ocupa, se centra, piensa y fortalece sus debilidades con el hacer, va tarde que temprano a caer en muerte de cualquier índole. Y la peor de todas, la muerte eterna, la muerte de su alma. ¿Qué cultivas en tu mente y qué cultivas en el diario hacer? ¿Qué cultivas? ¿En qué te ocupas? A veces la gente, mientras que labora, mientras que estudia, mientras que hace las actividades del diario vivir, no se está ocupando del Espíritu. Se ocupa de la carne y alimenta la carne. Y entonces alimenta la fornicación en su mente. Y mira cómo la practica, porque eso fue lo que alimentó. Alimenta la mentira en su mente. Y entonces después llega y la practica, porque eso fue lo que alimentó. Y así con cualquier forma de obra de la carne. En su mente la trabaja y con su cuerpo la ejecuta. Iglesia, amén. No así contigo, amén. No así conmigo, que nos ocupemos del Espíritu. Si en tu mente estás ocupado en pensar en las cosas espirituales, entonces mientras que vas
en tu diario vivir estás pensando aquí en alabar a Dios y tratas de recordar esa alabanza y apenas llega a tu mente vas a ocuparte de ella y comienzas a cantar. Si te ocupas en tu mente del Espíritu, entonces vas pasando por una calle y ves la necesidad de las personas y estás pensando, tengo que orar por esas vidas, por esas familias. Y entonces apenas tengas la oportunidad o ahí mismo, ¿qué vas a hacer? A orar. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ten la certeza que si tú le das el espacio al Espíritu Santo en tu vida y permites que Él opere dentro de ti, vas a tener dos cosas: vida y paz. Y vida en todas las áreas, y paz en el alma y en el espíritu. Mira lo que dice más adelante, en el verso 13 del mismo capítulo 8. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Dice lo mismo, pero en otras palabras. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Además de vivir por y en el Espíritu Santo de Dios nos trae bendición. Lo único, escúchame atentamente, lo único que hace morir esas obras de la carne y esas debilidades es el Espíritu Santo de Dios. Nadie puede vencer las debilidades por su propia fuerza. Por eso tú ves gente que lucha por días, por años, por meses con sus debilidades, sea la que sea. Adulterio, fornicación, laxivia, lo que sea. Y nunca lo vence. Porque aquí la palabra dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Iglesia, tú y yo tenemos que por el Espíritu Santo de Dios hacer morir, matar esas obras de la carne. Y eso es una decisión que tú tienes que tomar. Señor, necesito tal llenura del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo haga morir en mí. Y quiero que se muera esa obra de la carne. Piensa que obra de la carne aún opera en ti con fuerza. Y también en la que no opera con fuerza. La que de vez en cuando aparece, pero sigue ahí. Si sigue viva, es porque no ha permitido que por el Espíritu Santo hagas morir esa obra. Piensa por un momento ahí. Piensa por un momento ahí, reconoce, le dile: Dios, en esta noche hablas a mi vida. Y esta obra de la carne, llamada mentira, esta obra de la carne, llamada ira, esta obra de la carne, llamada pereza, Señor, sigue viva. No la ha hecho morir, y apenas te doy unos pequeños ejemplos. Habla ahí con Dios, aprovecha el momento, aprovecha el tiempo, aprovecha el kairos de Dios. Y dile: Señor, yo necesito tener tal llenura del Espíritu Santo, que por ese poder del Espíritu Santo haga morir esa obra de la carne. Esa pornografía, ese homosexualismo, esa perversión sexual, esa soberbia, ese espíritu de pelea, que quiero pelear y contender a toda hora y por cualquier cosa. Señor, necesito, Dios de los cielos, papá, hacer morir esa obra de la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne.
Y aquí habla en primera instancia de muerte espiritual, pero no es la única, ¿no? ¿Cuántas personas en un ataque de ira se han infartado y chao? O les ha dado una trombosis y te vi. ¿Cuántas personas, porque las domina la fornicación, el adulterio, la lascivia o cualquier otro pecado sexual, los captura un SIDA y terminan muriendo de ese SIDA? Iglesia hermosa, iglesia hermosa, ¿a quién vas a permitir y a quién vas a alimentar? ¿La obra de la carne o al Espíritu Santo? Tú decides, tú escoges en tu bendición, en tu vida y en tu salvación. Yo te enseño y oro por ti, te enseño las sagradas escrituras, pero es elección. Es elección. ¿Recuerdas cuál es el título del mensaje? Que yo no ande conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces el Señor, como siempre, nos da un auxilio. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Iglesia, esto es más que obra de la carne. Es que si la persona no es guiada, dirigida, llena por el Espíritu Santo de Dios, Dios no la considera su hijo. Todos somos creación de Dios, pero todos somos hijos de Dios. Dice aquí la palabra, no yo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Yo quiero ser hija de Dios. Pero para que Dios me considere su hija, tengo que ser guiada por el Espíritu Santo. Y el que es guiado por el Espíritu Santo, con toda seguridad, va a vencer las obras de la carne, va a vencer sus debilidades. Entonces, si tú ves que la debilidad te está ganando, clama, ruega, suplica, implora, ayuna, para que el Espíritu Santo de Dios te llene, te rebose, te inunde y escúchame, permanezca. Porque el Espíritu Santo quiere y muchas veces llena a la persona, pero la persona, el Hijo de Dios, no cuida la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es muy sensible. Y entonces, así como lleno a la persona a sí mismo, se va. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mira lo que dice el verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Iglesia, cuando la persona está llena del Espíritu Santo, el mismo Espíritu le habla al espíritu del hombre de que es hijo de Dios. Y tú ves mucha gente que aún camina hace años en Cristo, pero no tiene la convicción de que es hijo de Dios. No está seguro de que es hijo de Dios. Y la persona que está en ese punto, el Espíritu Santo no está llenándolo, no está rebosándole. Y en el peor de los casos, ni siquiera está, porque es el Espíritu Santo el que nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pregunta: ¿qué tan lleno estás del Espíritu Santo? ¿Qué tanto le has permitido al Espíritu Santo que habite dentro de ti? ¿O el Espíritu Santo se la pasa entrando y saliendo de ti?
porque tú no le permites que habite, porque prefieres cultivar otras cosas y no la presencia de Él. Iglesia preciosa, cultiva la presencia del Espíritu Santo en oración y en acción, en lectura de la palabra y en adoración. Algo que atrae mucho la presencia del Espíritu Santo es que seamos adoradores. El Espíritu Santo nos enseña a adorar, y entre más adoremos al Dios de los cielos, más llenura del Espíritu Santo hay. Y la adoración no solo es para el templo, la adoración a Dios es para cualquier lado donde estés. Si tú vas en el transporte, sea particular o público, adora. Si tú estás en tu casa, adora. Si tú vas por la calle, adora. Si tú estás haciendo alguna vuelta, adora. Si tú estás en el colegio, en la universidad, en el trabajo, adora. Que la adoración sea un estilo de vida. Y entonces te asegurarás de que el Espíritu Santo no solo llegue a ti, sino permanezca en ti. Y entonces esas obras de la carne morirán. Y entonces tendrás la convicción dada por el Espíritu a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Cierra tus ojos y habla con el Rey de Reyes. Cierra tus ojos y dile: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, mi bendito, mi alto, mi sublime Padre. Señor Dios, yo necesito hacer morir las obras de la carne. Yo necesito que mi carne, mis debilidades no me gobiernen. Yo necesito que me gobierne tu Santo Espíritu. Yo necesito, Señor amado, y quiero y anhelo y decido que el Espíritu Santo habite, permanezca en mí de manera continua, Señor. Yo necesito que ese Santo Espíritu tuyo le dé testimonio a mi espíritu de que soy hija de Dios. Padre, ayúdanos, Dios. Ayuda a tu pueblo, ayuda a la iglesia a permitir que el Espíritu Santo de Dios se establezca y se fortalezca en nosotros. Ayúdanos a alimentar cada día, cada minuto, cada segundo al Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, para que nuestras obras y nuestras acciones no sean de la carne, sino sean del Espíritu. Paz, paciencia, gozo, benignidad, templanza, amor, dice tu palabra, que contra tales cosas no hay ley. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, inúndanos. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, ayúdanos a cuidarte dentro de nosotros, para que, Señor Dios de los cielos, ninguna condenación haya, porque estamos en Cristo Jesús, para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la condenación, aunque nos persiga, no nos alcanza. Gracias, Señor. Colócate en pie y dile: gracias, Señor, porque me insistes. Gracias, Señor, porque quieres rebosarme de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque tú no quieres la condenación de mi alma, ni del alma de ninguno de los que queremos ser llenos del Espíritu Santo. Tu palabra es clara: ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Señor, yo afirmo mi decisión de caminar conforme al Espíritu, Señor. Padre, yo afirmo mi decisión de hacer morir por el poder del Espíritu Santo de Dios las obras de la carne. Iglesia preciosa, vas a ser una iglesia viva, viva por el poder del Espíritu Santo.
Santo de Dios. Y muerta para la carne. Y muerta para la carne. Por el mismo poder del Espíritu Santo de Dios. Levanta las manos hacia el que te bendice, iglesia hermosa. Y recibe en esta noche la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo de Dios. Y vete con la convicción de que si tú así lo decides, el Espíritu entrará, permanecerá y se fortalecerá en ti. Que Dios te bendiga, amada iglesia.